¿Quién carajo va a pagar esta fiesta? ¿O no nos damos cuenta que siempre termina igual? Encima son los mismos. ¿A qué vinimos hoy a la Cámara de Diputados? A tratar un decreto que es a todas luces anticonstitucional. Un decreto que le permite al Poder Ejecutivo renegociar deuda externa en condiciones gravosas para la patria. Vinimos a defender también las facultades que esta Cámara de Diputados tiene y por la cual hemos sido electos por el voto popular. Vinimos a defender la patria frente al intento de un gobierno que lo único que tiene en mente es habilitar un nuevo ciclo de valorización financiera. ¿Y cuál es el resultado? 45 diputados presentes, 212 diputados ausentes. Pero sin embargo, la semana pasada habíamos construido un acuerdo político para garantizar una mayoría importante para ponerle fin a los superpoderes del ministro Caputo, porque todos los bloques reconocían que era un delirio que el gobierno pudiese cambiar deuda en pesos por deuda en dólares. ¿Y qué pasó? El presidente de la Nación extorsionó a los gobernadores y los gobernadores apretaron a sus diputados de todos los partidos políticos. Y entonces hoy la sesión se cae. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, entran las especulaciones. Recién el diputado Castillo hacía una lectura de los ATN, que son fondos discrecionales, como les gusta al gobierno, para poder comprar voluntades. Pero le hago un asterisco a lo que dijo recién el diputado Castillo. Estamos hablando de migajas. Gobernadores que les pidieron a sus diputados que rompan el contrato electoral por migajas, para permitir que los mismos de siempre hagan lo que siempre vienen a hacer: tomar deuda, habilitar el carry trade, generar una burbuja financiera con el dólar barato. Pero no nos damos cuenta que siempre lo mismo. Pasó con Martínez de Oz, pasó con Menem, vuelve a pasar con Macri y ahora está pasando con Milei. Ahora, lo que es verdaderamente insólito y delirante es que son las mismas personas. ¿Qué deuda externa estamos renegociando o pretendemos renegociar? La que tomó el señor Caputo en el 2018 cuando era ministro del presidente Macri. Y también parte de la deuda que se renegoció con el canje del 2001 cuando el señor Sturzenegger era funcionario del gobierno de la Alianza. Megacanje que además le implicó un procesamiento, porque obviamente cuando se investigaron las condiciones en las cuales la Argentina había renegociado su deuda, saltaron las escandalosas comisiones que los bancos privados cobraron y las condiciones gravosas que significó eso para la Argentina. Y esto es porque, en definitiva, lo que tienen en mente es un proyecto de país para pocos, dual, donde hay un sector que vive de la timba financiera o de la economía extractivista con la energía y la minería y el resto se muere de hambre. Eso es lo que estamos viendo ahora. Un sector que tiene recursos para irse a comprar a Chile ropa o para viajar afuera porque aprovecha el dólar barato. Y un sector que pierde el empleo porque, como bien sabemos, esta política destruye la industria nacional. ¿O pensamos que es casual el ataque de las últimas 24 horas contra la producción argentina? Porque además de planchar el dólar y habilitar las condiciones para el carry trade, lo que están haciendo es abriendo las importaciones para generar una falsa sensación de bienestar producto de un consumo insostenible con un tipo de cambio insostenible. ¿Qué va a generar efectivamente que un sector de la Argentina pueda ir a veranear afuera, pueda acceder a consumos que tal vez en otro contexto? Muy buenas noches, bienvenidos a La Política en Debate. Soy Fernando Echazú y juntos vamos a darle la bienvenida a nuestros columnistas e invitados especiales que nos ayudarán a entender la realidad local y nacional. En este video que mostraba la producción al inicio de nuestro programa, se planteaba este problema que se le presenta a la Argentina con el tema de la novación de la deuda pública y cómo el gobierno nacional está por todos los medios tratando de transformar esa deuda en peso en una deuda en dólares, con lo gravoso que significa para las arcas del país justamente esta situación. En realidad es el Congreso de la Nación quien tiene las facultades para renegociar deuda pública de la Argentina, pero lamentablemente por los poderes superespeciales que le dieron al presidente,
con las famosas leyes que increíblemente el Congreso de la Nación lo facultó a él, está en ese proceso tratando de renovar la deuda, pero lamentablemente en condiciones mucho más gravosas. Por lo general lo que hace el Congreso es cuando hay una posibilidad de refinanciar la deuda externa, lo que buscan todo es que esa renegociación sea lo más beneficiosa posible para el país, en términos de quita de deuda, en términos de mejores tasas de financiación, en definitiva, en condiciones más beneficiosas para el país, no como lo pretende el gobierno. Bueno, para entender qué es lo que está pasando a nivel nacional en relación a la deuda externa, vamos a recibir en primer lugar, que nos va a ayudar a entender esto, Abel Moya, mi amigo, el popular Canillita. ¿Cómo andás, Abel? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches a toda la audiencia. Exactamente, esto pasó la semana pasada en el Congreso y pasó para todos los argentinos desapercibido. Nadie tomó en cuenta que el gobierno nacional modificó por decreto una nueva ley, porque el decreto que presentó el 846, el gobierno nacional, modifica varias leyes, y entre ellas la ley de entidades financieras. Esta ley, que se había sancionado en el gobierno anterior, decía que jamás ningún gobierno puede tomarse la atribución de generar condiciones desventajosas para adquirir deuda o para pedir préstamos. Esto hace que una ley sea modificada por decreto, pero ¿por qué? En derecho se dice que jamás un decreto puede modificar una ley. En este caso, este presidente tiene los superpoderes que le dieron los diputados y los senadores allá por el mes de abril, donde nosotros decíamos que darle estos superpoderes era anularlo al Congreso. Hoy en día el Congreso está pintado, no se presentan los diputados y el presidente por decreto dice: vamos a negociar la deuda externa como a mí me parece y con condiciones desventajosas para la Argentina. ¿Por qué? Porque este decreto lo faculta al Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministro de Economía a la toma de deuda que tiene en peso pasarla a dólares. Imagínense si hay una corrida cambiaria en el mes de noviembre porque pierde las elecciones. Si hay una corrida cambiaria y teníamos una deuda en pesos de 100.000 millones de pesos y en esta corrida hay una devaluación del peso y el presidente pasa esa deuda a dólares, es totalmente desventajoso para el país. Eso van a hacer. Están buscando dinero a como dé lugar y no importa la forma. ¿Por qué? Porque lamentablemente es un presupuesto que el presidente, cuando dice que tiene superávit fiscal, es un dibujo, porque a todas las provincias no le está girando el dinero que corresponde. Y acá tenemos un cuadrito donde lo vamos a ver, que esto lo publica el mismo gobierno nacional, donde vemos que todas las provincias, el único municipio, porque Cava no es una provincia, que tiene menos superávit fiscal, no, achiquelan un poquito, por favor, ahí está, es Cava. Después, todas las provincias, la transferencia a las provincias ha bajado tremendamente. Un 11%, San Luis, Catamarca, casi un 12%, Tierra del Fuego,
La Rioja un 11,7, Santa Cruz un 11,7, La Pampa un 11,7, San Juan un 11,7. Quiero llegar a Salta, Córdoba, Jujuy, todas las provincias. Bueno, no va a dar la imagen, pero también está Salta, ahí está. Es una de las provincias más perjudicadas, lamentablemente, con la provincia de Buenos Aires. Esto hace ver que esta fuente no la traigo yo porque quiero, sino que es del Ministerio de Economía. No es una fuente que yo digo, la he inventado, he puesto el numerito y ya está, no. Y es así como extorsiona el gobierno nacional a las provincias. Cuando quiere modificar o que no haya quórum para que le volteen una ley, ¿qué hace? Te vamos a adelantar lo que te estamos debiendo. Entonces, mandan a votar o mandan a que no se presenten para dar quórum y una vez que han logrado el objetivo, no le transfieren, porque no le transfirieron a la provincia, aun cuando hubo un compromiso de transferirle. A Salta le están debiendo 130.000 millones de pesos. Ahora, Abel, este nivel de extorsión que tiene el gobierno nacional hacia las provincias argentinas, porque esto es decir, me apoyás en el Congreso y vas a tener algún auxilio financiero de nación, se agrava porque a pesar de esa extorsión, que es evidente y que todos los argentinos nos damos cuenta a lo largo y ancho del país, tampoco aparece después la plata. No va a aparecer, porque ya lo dijeron, incluso en campaña lo decían. ¿Quién tiene la caja? El gobierno nacional. Lo vamos a apretar hasta que no apruebe lo que queremos y después si queremos le damos y si queremos no le damos. Eso están haciendo actualmente. Además, este decreto 846 tiene una modalidad en el derecho administrativo. No es que hoy día se le ha ocurrido al presidente decir voy a hacer un decreto, lo hace y ya está. Pero lamentablemente lo está haciendo así. Porque el derecho administrativo dice que cada área del gobierno tiene que hacer un informe por el cual diga por qué se va a emitir ese decreto. Hay una institución de abogados, Palabras del Derecho se llama esta institución, que la preside Francisco Berbis, que pidió información pública al Estado Nacional. Se la dieron, pero la información pública que le dieron con respecto a este decreto no tiene nada que ver con el decreto. O sea, que inventaron una información del Ministerio de Economía para emitir este decreto. Esto va a tener consecuencias legales con el tiempo. Ahora, ¿quién paga los costos de la El argentino. La mentira de este gobierno la está pagando cada uno de los argentinos. Y vamos a contraer más deuda de la que debemos, porque es un círculo vicioso que debo, me renuevan con otro préstamo, vuelvo a deber y sigue el círculo. Algunos dicen que es una estafa piramidal, pero es un círculo donde van a ir pidiendo más dinero, y esto no se acaba más. Esto lo único que hace es perjudicar al país para que el país no salga nunca adelante. Lamentablemente... Ahora, Abel, vos fíjate que ayer escuchaba un análisis que es muy real en esto de la desvalorización que hay hacia la política o el descrédito que hay en la población hacia la política y hacia los políticos, con mucho fundamento, con mucha razón, digamos, porque lamentablemente la política no ha encontrado respuesta a los viejos problemas que tiene la Argentina en diferentes áreas de gestión estatal. Pero a partir de esos errores, en todo caso, de los distintos gobiernos democráticos, luego de la recuperación de la democracia, ya ha instalado un discurso muy nocivo, primero para la política, porque muestran que es todo lo malo, es todo lo que no hay que hacer,
Segundo, hacia los partidos políticos, que son el sostén justamente del sistema democrático, y que eso redunda en una merma de la calidad institucional. Y vos la ves justamente cuando, esto que vos decías recién, en cómo actúa el Congreso Nacional, que a principio de año, fruto de esta presión, le otorgaron estos superpoderes al presidente Milei. Digamos, no es la primera vez que sucede en Argentina, pero le han dado un nivel de superpoderes que no lo tuvo ningún gobierno antes. Exactamente. Pero además con las facultades para modificar todo tipo de las leyes de Argentina. Pero todas modificaciones que van en perjuicio del ciudadano. Y a favor de multinacionales o grandes millonarios. ¿A qué voy a ver? Es tal, digamos, el desprestigio que tiene la política, la actividad política en su conjunto y sobre todo hacia los partidos políticos, que hoy, vos fijate, prácticamente la oposición está desdibujada o no tiene la fuerza para vertebrar un movimiento político que realmente lleve adelante una política de oposición a la política gestada del gobierno nacional. Y lo mismo se vive en cada una de las provincias cuando hay un poder muy concentrado en quien gobierna y prácticamente nula participación de la oposición como una voz distinta que es tan necesaria en democracia para la construcción de políticas públicas que sean en beneficio de la gente. ¿Cuál es tu mirada en relación a esto? Nosotros tenemos que ver la historia. Estos procesos que se inician lamentablemente por el descreimiento político no son fáciles de vencer. En la Argentina ya los tuvimos con la dictadura militar. La dictadura militar, cuando ingresó, duró casi 12 años en el poder. Lo tuvimos con el menemismo, que es la misma política, tanto neoliberal con el gobierno militar, que con Menem. Con Menem duró 8 años. La tuvimos un poco menos con Macri y también la tuvimos con De la Rúa, pero todos estos procesos terminan lamentablemente con estallidos sociales. No hay otra forma de que terminen porque el descreimiento que generaron hacia la política, y esto se tienen que hacer cargo los políticos que vienen de 40 años, que son los mismos que tiene el gobierno nacional, ¿no? No ha cambiado nada, porque Sturzenegger está desde que está la dictadura. Caputo estuvo con Macri, estuvo anteriormente. Y vienen todos, y todos los asesores económicos, estos que vienen a destruir el país, lamentablemente, la gente no se da cuenta porque le hacen el sana, ahora, vamos a Bolivia, compramos de todo y traemos, pero la gente común, la gente de clase baja o de clase media baja, no puede ir a comprar y traerse lo que quiera. Esto es para un grupo selecto de clase media alta o multimillonario que no tienen mucha incidencia en el país. Y es por eso que yo digo que este es un gobierno para ricos y para supermillonarios desde el exterior. Bueno, Abel, muchísimas gracias por tu mirada. Seguramente te vamos a seguir convocando, como siempre lo hacemos. Vos sos uno de nuestros columnistas más importantes. Así que muchas gracias por tu presencia y hasta pronto. Muchas gracias a vos, Fernando, y saludo a toda la audiencia.